Ah, no tenía audífono. Yo tampoco escucho nada. Yo tampoco. No, hay que hablar fuerte. Va a quedar fuerte, sí. Pero igual el ruido de fondo no se escucha. Ah, sorry, perdona. Dale. Ya estamos una vez más aquí en el Séptimo Recurso, el programa de la NIR que te enseña a reciclar, que te muestra cómo se recicla y cómo podemos reutilizar todos los elementos que nos acompañan en nuestra vida diaria. Estamos como siempre con mi compañera Antonia Vix. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, ¿y tú, Seba? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y con Nicolás Fernández, el presidente de la NIR. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Bien y tú? Hola, Antonia. Bien, Hola, bien. Nico. Y con el dueño de casa, porque nosotros le decimos bienvenido a todo el mundo, pero en verdad nos vamos colando en los distintos lugares y hoy estamos en la casa de Felipe Cox, gerente general de Improplast. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Sebastián. Bien. ¿Cómo que Bienvenidos bienvenido? nosotros, No, bienvenidos bienvenido nosotros. Eso. Sí, gracias por acogernos acá. No. Bienvenido. Gracias a ustedes por venir. ¿Ah? Bien, aquí, Felipe, tu cámara, cuando quieras hablarle ahí a la gente directo, es esa. Perfecto. Cuando quieras retarlos también, es ahí. Eso. Así que nada, vamos a comenzar a contar un poco de qué se trata Improplast, por qué parte. Improplast es una empresa que tiene 20 años de historia. La verdad es que los fundadores fueron bien innovadores. Cuando no se hablaba mucho de reciclaje ni de plástico, ellos tuvieron esta idea de sí poder darle, de procesar y poder darle un nuevo uso. Y hace 2 años fue adquirido por un grupo de empresas que se llama Garibaldi. ¿Ya? Que, Nada que ver con el grupo musical, digamos. no. Que no se confundan. Para que no se digamos. confunda, no, una empresa que se dedica al embalaje industrial que hace los sunchos, que son en el fondo como se cierran los paquetes de distintos. Y ellos ya estaban en el mundo del reciclaje porque utilizan PET para reciclar eso. ¿Ya? Y adquirieron esta otra empresa, Improplast, que como te digo, la adquirieron hace 2 años. ¿Qué es lo que hace Improplast? ¿A qué se dedican específicamente? Sí, yo diría que Improplast debe ser la empresa recicladora de plásticos, de ¿Ya? polietileno y polipropileno más grande que existe en Chile, Wow. que no está integrada a producir un producto final. ¿Ya? Nosotros acá en Improplast reciclamos el plástico, pero llegamos hasta el proceso que lo transformamos en un pellet, ¿Ya? que luego se lo entregamos a distintas, más de 150 empresas manufactureras chilenas que hacen un producto con estos pellets. ¿Ya? Existen otros recicladores grandes en Chile, pero ellos reciclan, hacen el pellet, pero además producen algún producto. ¿Ya? Ustedes lo entregan así y hagan lo que quieran con él. Sí, hagan lo que quieran, pero yo diría que es un poco la gracia de Improplast, digamos, que estamos al servicio del fondo de la industria nacional. Cualquier empresa que quiera trabajar con reciclado puede venir a nosotros y lo vamos a poder abastecer, digamos, con plástico reciclado para producir una gran variedad de productos que seguramente muchas de las personas no saben que hoy día se fabrica con plástico reciclado y que sí se hacen con plástico Oye, reciclado. Felipe, tú Notable. mencionaste 2 tipos de plástico que cuesta a veces aprenderse los tipos de plásticos que hay y para explicarlo en simple, ¿dónde puedo encontrar los 2 tipos de plásticos que tú mencionaste y cómo te llegan? ¿En qué formato te llegan? Bueno, acá en Improplast procesamos polietileno y polipropileno, ¿ya? Que el contexto chileno es más del 80% del plástico que se recicla es de esos 2 materiales. Y si se dan cuenta, acá atrás, por ejemplo, tenemos un ejemplo del tipo de plásticos de polietileno y polipropileno Perfecto. que reciclamos acá en Improplast. Entonces, ese plástico hoy día está presente en mangueras, en tubería, en todo tipo de bidones y baldes, en los alimentos. Perfecto. La mayoría de los alimentos, Como ese. como O este, sea, por ejemplo, vienen en un en los envase. paquetes de los alimentos, no en los alimentos mismos. Correcto, los digamos. paquetes de los alimentos, sí. Vienen en envases de Hoy día polipropileno. no se sabe en realidad mucho. Sí, ¿eh? hoy día. Entonces, son los 2 tipos de plástico que más se utilizan en Chile y que básicamente llegan aquí a la planta, se reprocesan para poder darle un nuevo uso. Perfecto. Felipe, nosotros tenemos una de nuestras tradiciones en este programa, es que, porque tenemos una compañera que es un poco TOC, Ya. entonces necesita conocer al detalle la ruta del elemento. Entonces, a continuación, la Anto te va a preguntar sobre... La ruta del plástico, porque queremos, se te olvidó, Sí, Sí, romper el mito ¿De qué?
que el reciclaje en Chile no existe, porque sí existe. Y hoy día lo vamos a ver en detalle con este ejemplo. Bueno, de plástico. y ahora queremos conocer La ruta del plástico. la Muy ruta del bien. plástico, desde que la persona compra la pasta Eso. en el supermercado hasta que todo el proceso de ustedes. Así es. Bueno, la persona lo compra, la pasta en el supermercado. De parte es importante decir que muchos de los fabricantes ya han adherido a una serie de políticas y legislaciones, pero sobre todo como voluntariamente, que facilitan que esto se recicle. ¿ya? Qué bueno. Entonces hay cosas que no son menores. Por ejemplo, para reciclar no pueden haber mezclados tipos de plástico, porque después no se puede, la maquinaria no resulta reciclar eso. Entonces los fabricantes lo que han hecho, por ejemplo, es que esto lo hagan monomaterial, lo hacen de un tipo de plástico. Antiguamente algunos envases u otros lo hacían de varios plásticos y eso no se podía reciclar, pero hoy día ya están trabajando en eso. Lo segundo es que están indicando de qué plástico se trata y eso Ya. es importante porque les decía antes, después de las personas que consumen esto, lo pueden limpiar. Igual acá en esta infraestructura donde estamos hoy día es una planta de lavado, nosotros lo volvemos a lavar, así que tampoco es que no necesitamos que venga prístino, ya Claro. puede quedar con algún tipo de residuo. Pero después llega una empresa que hace la clasificación de todos los materiales que uno deja en el punto limpio o en los camiones que van a empezar a pasar ahora recolectando. Va otra empresa que hace esa clasificación. Y para esa empresa, digamos, algunos tienen tecnología y otros no, va a ser importante justamente poder tener el símbolo. ¿ya? En este caso nosotros procesamos envases de plástico número 2, el 4 y el 5, que son el polietileno alta, baja y el polipropileno. Entonces este envase va a llegar a esa empresa de clasificación, va a hacer Ya. la separación de los distintos tipos de plástico, distintos tipos de materiales y nos manda acá ese tipo de fardos. ¿ya? Ya. Ese tipo de fardos donde vienen todos los envases de alimentos, en este caso, que son del mismo tipo de plástico, por ejemplo, este polipropileno. Y ese fardo va a ingresar a esa línea de producción a la que tenemos acá en nuestra espalda, Perfecto. donde básicamente lo que hace es que toma el envase, primero lo va a inmoler y triturar y después pasa por una serie de procesos de lavado, ¿Ya? ¿ya? Finalmente eso tira un flake o un tipo de partícula que se transforma en el proceso posterior en un pellet. ¿Y no vuelven a hacer nuevamente bolsa o puede ser que sí? No, porque por el minuto para lo que es alimento, ¿Ya? ya se están haciendo una serie como de investigaciones en Chile, pero a nivel mundial también de permitir el uso de material reciclado en contacto con alimentos, ¿ya? Perfecto. Pero sí estamos buscando algunos otros envases que no están en contacto con alimentos, pero otro tipo de productos, o sea, el clorogel, por ejemplo, es una serie de envases que hoy día se hacen en plástico virgen y que no hay motivo alguno para que no se haga en plástico reciclado. Entonces nosotros estamos trabajando en algunas alianzas con otros partners, con Ya. fabricantes de envases, con algunos de los retailers, para que ellos estén con la convicción de poder, al fondo, de empezar a fabricar sus productos con plástico reciclado. Buena, mira, estoy como impactado como que en el mundo del reciclaje son fundamentales los fardos. Todo se junta en fardos, en todos los elementos. Me gusta. Sí. Eso tiene que ver mucho con la logística, porque al Sí, final pues, mover claro. los plásticos, ese plástico que se recicló en la casa, y yo Sí. te iba a preguntar, o sea, está bien, es bueno sacarle los residuos y todo, Sí. uno puede contribuir, obviamente tener los materiales reciclados en tu casa los va a tener un poquito más limpios, Sí. que no se te junten moscas, mal olores, que independiente de que igual se va a lavar acá, igual es recomendable hacer bien la separación y que llegue lo más limpio posible, si se puede decir, ¿o no? Sí, es recomendable. Eso facilita que- los sí, procesos. evitando, claro, ocupar agua en exceso, Claro. obviamente, porque el agua también es un recurso Obvio. escaso, Por supuesto. pero es deseable que venga, ojalá, sin alimentos, por ejemplo. Hoy día, digamos, lo que es la recolección, tampoco se está haciendo, no es tan relevante que hagan la separación en sus casas. O sea, la persona puede meter en una misma bolsa, escuchar el plástico con la botella de PET, digamos, porque el proceso de clasificación, además, hay otras empresas que van a estar Claro. especializadas en Tenemos en socios que eso. tienen plantas de separación que hemos visitado también. Oye, Seba, Entonces, perdona, sí. me contaba Felipe antes que además esta planta no consume agua todos los días, sino que utiliza la misma agua para lavado. Y eso Claro, también es ajá. súper... Tiene una planta, está hablando de una planta de sustentable. tratamiento de agua que es de ciclo cerrado. Entonces, básicamente, el agua que se utiliza acá va a la planta de tratamiento y Vuelve. después vuelve, digamos. O sea, los lodos que salgan, obviamente, se retiran, lo que no es material que tenga contaminación alguna, pero sí que es la mugre, digamos, Obvio. la basura. Pero al fondo el agua está rotando constantemente. Eso podría ir retarlos a tu cámara, al resto, a que
hagan todas las empresas, reutilicen el agua que usan para que no usen agua nueva. Eso, sí, reutilícenla. No, pero viste, en el patio, te fijaste Sí. que está todo como enfardado Así en como paquete. esto. Sí, Imagínate pero el claro. espacio, Felipe. ¿Qué espacio ocuparían estos dos fardos si estuvieran abiertos? No sé. O sea, No, se claro, transforma sería una montaña como la que una tenemos, montaña. la que tenemos acá. No, Entonces, claro. imagínate un logística. camión moviendo esta montaña o moviendo, no sé, pues 10 fardos de estos. Y ustedes Claro. reciben mucho de la industria, ¿verdad, Felipe? Todo esto viene de la industria. Esto viene, claro, este es el famoso stretch film que todos conocemos, digamos. De hecho, ocupamos algunos. Estoy desarmando el fardo, que lo perdón. ocupan bastante para el embalaje, claro. Viene. Para el embalaje, Claro, viene de la industria. cuando las maletas, no sé qué. Eso, Exacto. el retail. Tú que viajas tanto, Sebastián. Sí, o para los enemigos cuando los querís, ¿no? Estamos conversando con Felipe Cox de Improplus y ya, estamos ok con la ruta entonces. Notable, muy clarito, al ritmo de Garibaldi también. Yo, mientras me contaba Eso. la ruta, yo tenía en la cabeza Garibaldi. Oye, pero ustedes tienen ciertos hitos, ¿no es cierto? Números de reciclaje que estuve ahí viendo y que son notables. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esos números? Porque son impresionantes. La gente no tiene conciencia de las toneladas y toneladas y lo que se produce acá para reutilizar después en productos. Sí, nosotros acá diariamente procesamos entre 30.000 y 40.000 kilos de plástico. Termina redundando entre 700, 1.000 o 1.000.000 de kilos al mes. Wow. Que es una buena cantidad de plástico que se le da un nuevo uso. Claro. Sí. ¿Qué porcentaje dirías tú, no sé si conoces el número, pero qué porcentaje dirías tú de plástico que no se logra reciclar? No solamente ustedes, sino todas las otras empresas que reciclan el plástico que queda así como que porque no llegó a puerto en el fondo. Hoy día mayoritariamente el plástico domiciliario ¿Ya? de polietileno y polipropileno termina en algún vertedero, hay poco reciclaje, justamente porque no existía la ley REP, digamos, ni ningún, en el fondo, mecanismo. Incluso, ¿te acuerdas que hay comunas donde la empresa tenían que pagar para que le reciclaran? Era como Claro. un poco absurdo. Pero hoy día, en el marco de la ley REP, que empezó en septiembre del año pasado, Sí. ya va, en el fondo, va a facilitar a las personas reciclar su basura, digamos, sus plásticos. Y en esa medida, mientras ellos lo reciclen, va a estar armada toda esa logística de recolección, clasificación, y nos va a poder llegar acá para poder procesarlo. Hagan llamado a la gente también a su cámara, porque ustedes tienen así como unas máximas, ¿no es cierto? Educar, concientizar, acercar a la ciudadanía y sensibilizar con este tema, porque al final el plástico que se está perdiendo es porque la gente no lo separa en su casa. Eso en el fondo, ¿no? Sí, Separen. Ahí. yo creo que la invitación a todos los que nos están viendo Sí. Dale, es dale. también nomás. a preferir los envases que son de material reciclable. Ya. En primera instancia. Hoy si vas a elegir un alimento y ves que el envase dice material reciclable, bien, porque hay algunos otros plásticos que no son reciclables. Entonces eso, prefiérelos. Eso está bueno. Y lo segundo, bueno, ojalá que el día de mañana varios de esos envases también vengan con material reciclado. Ese va a ser como el doble check. Dirán, oye, es reciclable y además es reciclado. Como les decía, los alimentos seguramente no, pero otro tipo de cosas que vemos, oye, las bolsas de basura, Sí. los mismos riegos, las cañerías, hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que se fabrican Eso te iba a preguntar, porque cerrando la ruta, ustedes terminan en estos pellets, pero a su vez tú, en el fondo, le vendes estos pellets a otras empresas que Claro. terminan haciendo, como decías, tubería. ¿Y qué otras cosas? Porque veo que tienes unas cosas aquí escondidas abajo. Sí. ¿Nos podrías mostrar un ejemplo de No, cosas hemos- más cotidianas? Como que un te... mago. Sí, Como un vamos mago. a sacar Eso. cosas. Mira, eso, parece eso conejo. es reciclado, eso es plástico Claro, esto es de reciclado. material reciclado. De Entonces, pellets de ustedes, de Improplas. de nosotros, de acá, de Improplas. O sea, ahí Eso es está como clarito. en base de tipo de aceite de auto, ¿no? Crema, Claro. crema lechuga Esto- para sí, sí. la cara. Pero como les decía, estamos haciendo un poco nuestro rol de liderazgo acá en Improplas, digamos, es tratar de buscarle nuevos usos de aplicaciones. Porque le comentaba antes que los usos de aplicaciones que tenemos son los parecidos a los que hemos tenido los últimos 15 o 20 años, ¿ya? Y nosotros estamos buscando nuevas aplicaciones. Entonces, básicamente nuevas aplicaciones donde haya plástico virgen. Estamos tratando de reemplazarlo por plástico reciclado. O gente que está importando cosas plásticas, también con plástico virgen, que en vez de importarla, la fabrican acá en Chile y lo fabrican con reciclado. Entonces,
Tenemos algunas alianzas con fabricantes de envases que ya están haciendo, que antes trabajaban solo con virgen, están empezando a hacer algunos de sus envases con plástico reciclado. Oye, Felipe, en los últimos años hemos visto harto, mucho avance y muchos productos que están llegando con materiales biodegradables, compostables. Hay algunos plásticos como estos que vienen en, no sé, por la encomienda que compraste y te llega a la casa. ¿Eso les afecta a ustedes? ¿Cómo pasa por los procesos de reciclado? ¿A veces contamina las líneas de producción o no? ¿Qué pasa con eso? Ese plástico es un tipo de plástico en particular, como le explicaba antes, como no se pueden mezclar los plásticos, Claro. ese también se tiene que procesar en forma independiente, Claro, y separada. distinta. Claro, distinta, porque no se puede mezclar con los otros, porque finalmente el pellet que sale de un plástico mezclado no le sirve a nadie, digamos, a ninguna empresa para fabricar nada. Entonces, acá no procesamos ese tipo de plástico, hay otra empresa que lo hace, es un volumen pequeño aún, pero requiere también tener su... O sea, importante en el fondo también entender que el envase que uno tiene en la casa, saber y reconocerlo. Y si es que es, por ejemplo, un compostable o biodegradable, dejarlo separado o de Sí. una forma distinta a la de estos plásticos que estáis seguros que van a tener un Sí. fin como, Sí, como nos está mostrando. efectivamente. Yo creo que lo más recomendable para las personas y también que trabajamos nosotros con los recolectores de base es mirar, digamos, el etiquetado, qué número de plástico es. Al final, no por mezclar, digamos, es preferible dejar algún plástico que tenemos alguna duda de qué tipo de plástico es, mejor dejarlo al lado. Claro. Y no reciclarlo, porque ese que está al lado, tenemos alguna duda que no está identificado, va a contaminar el resto. Entonces es mejor lo que estamos seguros, que viene con el 2, el 4, el 5, en el caso de las botellas que viene, que es el PET, que es lo que Ujú. mayoritariamente ya reciclamos históricamente acá en Chile, lo hagamos así, digamos. Si tenemos alguna duda, a veces es mejor no enviarlo al reciclaje. Y la diferencia de colores, perdón, te interrumpí, pero la diferencia de colores de los pellets, ¿a qué se debe? Sí, se da a la materia prima de origen. Ah, Entonces, por ejemplo, perfecto. hoy los bidones que tenemos ahí atrás, Son todos azules. claro, son azules o blancos, el Perfecto. pellet va a salir azul o blanco, y hay algunos clientes que hacen inyección de ciertas piezas o de ciertos productos que ellos fabrican, que lo hacen de un color y nos piden eso. ¿Y cómo lo haces, Eh, ponte tú, con esto que es claro. multicolor? Mezcla. ¿Qué es lo que Eso pasa sale con de eso? un color de grisáceo verde. Ah, perfecto. Ah, que lo vamos a ver en el recorrido. Claro, lo más gris. entonces lo que hacen las empresas Ah, es el que vimos, productoras ¿verdad? de plástico es que también le echan un pigmento de un máster de color, ¿ya? Ya. Entonces ese color, o eventualmente lo hacen grisáceo. Con el tema de las botellas de los PET, ¿no es cierto? ¿Te acordás que estuvimos en otro de los socios ANIR que nos decía la dificultad del tema de las tapas? Sí. De que era mejor decirle a la gente que No que- lo mandara con la tapa puesta. no No, porque no se mandara podían las apretar botellas y no se las- pueden hacer los fardos. con las tapas puestas. Acá la misma recomendación, ¿no es cierto? Para los plásticos de ustedes, claro, en el fondo. para el fondo sí, la misma recomendación es separarlo, digamos, separarlo en Tapas base. aparte de botellas, no Sí. tape las botellas. Oye, pero acá no reciben botellas, pues te quedó claro, Acá no ¿no? recibimos botella, pero en Garibaldi, A Garibaldi, Ajá. en Garibaldi. 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 que no son nuestros hermanos. La gente no sabe mucho lo que es un suncho. ¿Ah? Yo cuando empecé a trabajar le explicaba, oye, formamos Sí. parte del grupo Garibaldi y le decía, Cuesta. fabrican Aquí hay suncho. suncho. Y acá hay un suncho, Esto. claro. Entonces los fardos, por ejemplo, mayoritariamente también se cierran con un Suncho. suncho, Y digamos. siempre doy el ejemplo la tele. Si compras una tele, viene Claro. envuelta en un cartón y un plástico súper duro que tenéis que traer la Ese. tijera y cortarlo. El suncho. Eso. Ese es el suncho. Ese es el suncho. Es el Y hoy día suncho. una gran cantidad del PET, de las botellas que se reciclan, termina Termina en siendo Garibaldi suncho. transformado en un Garibaldi. suncho. Ahora No, se hacen aquí- sunchos de PET, de botella, pero también se hacen sunchos con... Eso. Con También el se hace el material de ustedes. Con esto. suncho, claro. Ya. El suncho se hace de polipropileno. Es Claro. como el mismo plástico que te pasan de repente en los aeropuertos para cerrar las maletas, ¿o no? Ese yo creo que es polipropileno, ¿no? Ese bien ese durito como- para cerrar. ese. El Sí. candadito. Sí. ese como candadito. Hay como unos Claro. candaditos. Sí, chiquititos. seguramente ese es polipropileno. Claro. También Ese. sirve para amarrar las manos. Cuéntanos un poco de la línea de productos, la diferencia entre el triturado, el molido y el pelletizado. Sí. Porque esas son las tres, las Así tres es. líneas, ¿no es cierto? Son los tres procesos. Entonces, el proceso siempre va a partir por un triturado y molido y le da el tamaño al plástico para que pueda pasar al proceso de extrusión o filtrado, que Ya. ese último proceso, que es el que termina con el pellet, lo que hace es que funde el plástico. Entonces, para poder entrar en ese proceso de fundición, digamos, tiene que
venir con una medida. Ya. Y esa medida se lo da en los equipos de triturado y de molido, que es al fondo bajarle el tamaño al plástico. Y por último, como te decía, pasa por este proceso de extrusión donde se funde, sale el tallarín, ese tallarín se enfría y después se corta, ¿ya? Y queda pellet. Y Queda queda así. pellet. Oye, esto es como un ejemplo perfecto de lo que significa séptimo recurso, ¿no? Sí, Este Sí. es el séptimo recurso, Sí. literalmente, Este es el séptimo recurso. tal sí. cual, para que lo sepan. Oye, Felipe, ha sido. Se nos hizo ya cortísimo. Siempre se nos hace corto. Sí. Eso es porque lo pasamos bien. Sí, se pasó Además, rápido. hemos estado escuchando Garibaldi todo el rato, que está como así como ganas de moverse un poco. Pero te queremos agradecer que nos hayas invitado a tu casa acá a ImproPlus. Y palabras al cierre para que le digas a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer para que los ayude a ustedes en este proceso de poder, ojalá, reciclar todo el plástico posible y no se nos vaya quedando nada afuera. Ahí está tu cámara. Sí, gracias. Bueno, gracias primero por venir, por visitarnos. Yo creo que es importante decirle a las personas que en Chile se recicla plástico. Sí. De repente estas cosas no se ven, digamos, porque son procesos industriales, en una zona industrial, pero hoy día en Chile desde hace muchos años también se recicla plástico y hay muchas cosas de nuestro diario vivir que se fabricaron con un plástico reciclado. Yo creo que el esfuerzo de las personas, lo que mencionaba antes, hoy día a separar los envases que son reciclables, que los pueden ver con la etiqueta en los alimentos, y también a preferir los productos que vienen en envases reciclados. ¿Ah? Esa es la invitación. Perfecto. Muchas gracias, Antonia, como siempre. gracias. Muy vivaz, auténtica y perspicaz, a pesar de que no lo parezca, pero sí. Y muchas gracias, Nico, también, presidente de ANIR, juntando, ¿no es cierto?, a todos los socios para que nos vayan mostrando y enseñando cómo se recicla, cómo podemos reutilizar todos los productos y ayudar al medio ambiente finalmente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Felipe. No, gracias. Excelente visita, muy entretenido. Así que los Iniciamos. dejamos preparándonos para el siguiente capítulo de Séptimo Recurso, mostrándoles todos los recursos que podemos sacar de lo que usted considera basura que no lo es. Son recursos como el séptimo que les acabamos de mostrar. Chau, 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 chau.